Canal 4. Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presenta Puntos de Vista. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Roco TV. Roco TV en las plataformas de VTR con Canal 4 y GTD Telefónica del Sur con Canal 41, más nuestras web, y en combinación también con radiocoyhaique.cl, Radio Coyhaique 95.3. Muchas gracias por su sintonía. Hoy día tenemos invitada a la subsecretaria de Hacienda, la señora Heidi Berner. Sale más familiar así. Bienvenida y cuéntenos primero cómo la han tratado. Bueno, me han tratado increíble porque aterrizamos hoy día a las 10 de la mañana con el ministro de Hacienda y nos encontramos con esta región maravillosa y un sol que iluminaba todo, así que por supuesto que uno se llena de energía positiva. Vinimos a dar la cuenta pública del Ministerio de Hacienda acá en la región de Aysén. Fue un momento bien importante porque dimos un recuento de todo lo que hemos hecho y hicimos el año 2024, lo que llevamos haciendo en estos primeros 6 meses del año 2025, con foco en distintos ámbitos, por supuesto de crecimiento económico, también finanzas públicas y todos los proyectos de ley y políticas que hacemos que llegan a las personas, como por ejemplo el salario mínimo que se aprobó en mayo de este año, y que ya significa que a enero vamos a tener 539.000 pesos de salario mínimo y hoy día estamos en 529.000, así que nos parece que es un hito el haberlo hecho acá. Así es, pero antes de entrar en materia, que son varias políticas públicas implementadas por el gobierno, la pregunta del siglo, todos la saben al final, pero uno quiere saber la estrategia, ¿no es cierto?, ¿por qué hacer esta cuenta pública en región? Yo creo que es muy relevante hacer la cuenta pública en región. En Chile estamos acostumbrados a los medios que están en Santiago, en la región metropolitana, y que transmiten noticieros a todo Chile, ¿no es cierto?, como si las personas vivieran en la región metropolitana, y la verdad es que nosotros somos un país diverso, hay distintos sectores productivos en cada una de las regiones, hay distintas perspectivas de cómo las familias piensan desarrollarse en cada una de las regiones. Entonces es importante ir a terreno porque lo que uno después discute en el Congreso, discutimos nosotros entre los distintos ministerios para llevar adelante políticas públicas, es bueno plasmarlas en el territorio, y creo que eso da cuenta de una política que ha tenido el presidente Boric, de que todos los ministerios este año no hicieran las cuentas públicas en Santiago, sino que cada uno de nosotros nos desplegáramos en distintas regiones del país. Bien, dicho eso, entonces entramos en materia. Las medidas para las pymes, algunas las conocemos, se nos van porque las hemos escuchado en noticias, pero y esos beneficios tributarios también que se destacan para la clase media, y este nuevo proyecto de ley, ¿qué significado tiene en cuanto a proyección? Bueno, efectivamente es un proyecto de ley que vamos a empezar a discutir en las próximas semanas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y yo diría que es un proyecto de ley centrado en clase media, donde hay un foco importante en las pymes, en la ruta del emprendimiento. Se genera lo que se llama un monotributo para todas aquellas empresas o microempresas en realidad, o empresas de menor tamaño, pymes, distintas nomenclaturas, que tienen ventas por debajo de 2.400 UF al año. Y eso es el 74% de las pymes, porque la gente a veces piensa que es poco, pero no. La gran mayoría de ellas, el 74%, están por debajo de las 2.400 UF, y cuando uno pasa a las 10.000 UF ya llega al 90% de las pymes. Y para ello lo que estamos viendo es una ruta del emprendimiento donde cuando uno parte con un monotributo para aprender a pagar, ¿no es cierto?, los impuestos, y ese monotributo es el equivalente a todo lo que tiene que ver con imposiciones y también los impuestos que tiene que pagar. Después, en el año 2, ya se empieza a declarar el IVA, pero no a pagarlo, y después en el año 3 ya la mitad, y después el 75%. Entonces una ruta de ir acompañando la formalización. Junto con eso, para las que ya son más grandes, que están por sobre las 2.400 UF, ya está el límite, ¿no es cierto?, para ser pequeñas
empresa, estamos transformando el régimen PYME en un régimen mucho más fácil, que es un régimen transparente. ¿Qué significa que es transparente? Que las empresas en esta categoría no pagan el impuesto primera categoría, sino que pagan en el global complementario la renta que tenga su dueño, y por tanto también se le hace un sistema mucho más fácil. Y por último, respecto de aquellas que no quieran estar en el régimen transparente y seguir, digamos, en un régimen con impuestos de primera categoría, ese impuesto que en el último, en un proyecto de ley que se aprobó hace poco, que era de simplificación regulatoria, se incorporó que durante el año 2025, 26 y 27 la tasa primera categoría para las pymes permanezca en 12,5% en vez de haber subido el 25%, que el año 2028 suba al 15%, pero si nosotros no hacemos nada, el 2029 vuelve a ser 25%. Entonces lo que estamos poniendo en este proyecto de ley, que en realidad las tasas de las pymes, una vez que está esta gradualidad, ya no pase a ser 25, sino que pasa a ser 20%. Eso es un poco respecto a las pymes. Y en relación a clase media hay, yo diría, dos grandes beneficios. Uno que tiene que ver con el pago de arriendo, que es principalmente, hoy día si por ejemplo yo tengo un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, tengo un beneficio tributario cada vez que yo pago ese crédito hipotecario. No así las personas que arriendan, y muchas veces hay más personas que arriendan que las que pueden acceder a un crédito hipotecario, y por lo mismo es un beneficio para las personas que arriendan. Y por último está el tema de adultos mayores. Ha habido harto debate respecto de que hay algunos adultos mayores que no pueden pagar las contribuciones de su vivienda una vez que se jubilan, y acá lo que estamos incorporando son nuevos beneficios. Hoy día actualmente para los adultos mayores que están en el primer tramo del global complementario, es decir, que no pagan impuesto a la renta, que tienen rentas de menos de 1 millón de pesos, que es probablemente la gran mayoría, ellos pueden optar a exenciones de pago de las contribuciones de 100% o 50% dependiendo del valor de la propiedad. Y no dependiendo de su giro, porque también hay contribuciones cuando la propiedad es de fines comerciales. No, estoy hablando de estas son las propiedades personales de adultos mayores, no la parte comercial, sino que la vivienda donde yo vivo. Claro. La vivienda. Entonces ellos hoy día pueden optar, pero ¿qué ocurre? Que eso se puede optar siempre que la vivienda no tenga un cierto valor, que es del orden de 218 millones, algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que con los avalúos y más bien con el valor comercial que han ido teniendo las distintas viviendas, muchas veces no pueden optar estos beneficios porque la vivienda vale más que la restricción o el requisito que se tenía. En este proyecto de ley lo que estamos haciendo es que el adulto mayor nunca pague más que el 5% de sus ingresos en las contribuciones y va a poder optar ese beneficio. Entonces, eso es un poco a propósito de su pregunta de este proyecto de clase media que tiene foco en pymes, personas que arriendan y adultos mayores. Perfecto. Quedan preguntitas volando, por ejemplo, hay propiedades que un primer piso es negocio, una pequeña pyme, y el segundo es casa habitación. Seguramente debe tener alguna formalidad para presentarlo eso al servicio. Claro, tienen que ser roles distintos. Claro, sí. Y roles distintos tendría que ser propietarios distintos, ¿o no necesariamente? No necesariamente, claro, no necesariamente, pero este beneficio es para la vivienda que yo habito, no para la vivienda que hace temas comerciales. Perfecto. Un segundo piso serviría, primer piso no, porque ya. Vamos al incentivo, la industria sin chimenea que se dice, ¿no es cierto?, que es el turismo. El turismo que en Chile es una industria bien significativa, pero que todavía estamos en pañales con todo lo que hay que hacer. Cuéntenos. Bueno, turismo, efectivamente, cuando uno llega a esta región ve todo el potencial que existe, y de hecho han habido récord de personas, ¿no es cierto?, viniendo a la región. Bueno, nosotros creemos que turismo efectivamente es una industria que hay que potenciar importantemente, además que se cruza mucho con la otra conversación que estábamos teniendo respecto a las pymes,
porque a veces se piensa que todas las empresas turísticas son grandes. No, la gran mayoría son empresas pequeñas, de menor tamaño, que prestan servicios turísticos. Bueno, lo que nosotros tenemos hoy día es un proyecto de ley que ya está en segundo trámite para también potenciar la industria de turismo, que lo que tiene como 3 ámbitos de acción. Un importante, que es que todos los turistas extranjeros que vengan a Chile, para potenciar que vengan más turistas extranjeros, se les puede devolver el IVA por la compra de bienes que realizan en el país. Lo segundo, y eso ocurre en muchos otros países, y Chile no lo tenía. Lo segundo, que es muy relevante, creo yo, para esta región, tiene que ver con potenciar la industria audiovisual. Es decir, que grandes productoras externas vengan a Chile a hacer sus producciones audiovisuales, películas, series, etcétera, a ocupar nuestras locaciones y contratar también a la industria audiovisual nacional. Y todo lo que ellos contraten para esa producción en Chile se les exceptúa del IVA. Entonces también eso es un incentivo para que vengan efectivamente grandes empresas fuera del Chile, extranjeras, a firmar a Chile, y también nosotros decimos que es parte de este proyecto de fomento al turismo, porque cuando uno ve en una película un lugar y dice, ¿dónde es eso? Ah, era Coyhaique, bueno, vamos para allá. Entonces esa es como la sinergia que se da. Y el tercer ámbito tiene que ver con el turismo de seminarios, que es algo que se ha potenciado mucho en el mundo. Es verdad que estuvimos en la pandemia, muchas cosas se hicieron online, pero hoy día la gente quiere volver a la presencialidad, quiere conocerse, quiere hacer lazo. Entonces está esta industria de seminarios, que también en este proyecto de ley se les va a exceptuar del pago del IVA, cosa que vengan muchos. Ahora, evidentemente son seminarios con extranjeros, todos estamos hablando con extranjeros, porque lo que queremos es que vengan extranjeros al país, al turismo. Eso independiente de otras políticas que hay, por supuesto, el turismo nacional, pero esto es con foco en que vengan extranjeros, porque se está comprobado que los extranjeros, cuando vienen a un país, gastan más diariamente y siempre vuelven si les gusta el lugar. Sí. Vamos a lo que es la reforma previsional. Ustedes han impulsado, ¿no es cierto?, la reforma, ha sido muy, digamos, ha tenido un marketing súper fuerte. ¿Cuál es la idea en este minuto con esta reforma previsional? Bueno, hoy día, a partir del 1 de agosto, se constituyó lo que se llama el Consejo del FAP, que es el Fondo de Administración de Protección Previsional, que es autónomo, el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que administra los recursos del Seguro Social. Eso tiene 5 consejeros que fueron nombrados por el presidente, propuesto por el presidente y ratificado su nombramiento en el Congreso, y empezó a operar el 1 de agosto. ¿Por qué empezó a operar el 1 de agosto? Porque ahora en las cotizaciones de agosto se va el primer 1% al Seguro Social. Y con eso, a partir de enero, se van a empezar a pagar los beneficios para los actuales jubilados, en términos de la brecha que existe para compensar la brecha entre hombres y mujeres, y también la garantía por año cotizado, porque esta reforma previsional es una reforma previsional que además incentiva a las personas que cotizan y que son formales. Y también en septiembre, a partir de septiembre, empieza el aumento de la PGU a 250.000 pesos, y ese aumento parte por los adultos mayores de 82 años. A los adultos mayores de 82 años y más, ya a partir de septiembre la PGU le va a subir a 250.000 pesos. Son buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Son graduales, no se dan enseguida. Son graduales porque tenemos que ser responsables fiscalmente, y por supuesto la reforma previsional eroga importantes recursos. Por lo mismo nosotros como Ministerio de Hacienda, previo a que se terminara de tramitar la reforma previsional en septiembre del año pasado, terminamos la tramitación de la Ley de Cumplimiento Tributario, que permite recaudar el orden de 1,5% del PIB, y con eso tener los recursos para poder solventar la reforma previsional. Ha tenido hartas críticas, pero en fin, se ha avanzado. ¿Qué es las leyes que se aprobaron en 2023 y 2024 para reducir el endeudamiento de las personas? Bueno, sí, nosotros lo que hemos hecho en ese sentido, por ejemplo, está el registro de deuda consolidada,
Invito, de hecho, a visitar, tenemos lo que se conoce la Comisión para el Mercado Financiero, hay un sitio que se llama conocetudeuda.cl y donde todas las personas podemos ver todas las deudas que tenemos. Hoy día se podía ver solo lo que yo tenía en el sistema financiero, es decir, los bancos, tarjetas, pero con el Conoce tu Deuda, con el registro de deuda consolidado, voy a poder observar lo que tengo en otros lugares, casas comerciales, etcétera. ¿Por qué eso es bueno? Porque primero muchas veces nosotros no sabemos cuál es el nivel de endeudamiento que tenemos. Lo otro es que cuando uno accede a un crédito, el que te evalúa para ver si te da el crédito, tampoco no conoce todas tus deudas y tampoco sabe si tú eres buen pagador. Entonces, claro, cuando evalúa un crédito, lo evalúa en el promedio y las personas son distintas. Hay buenos pagadores, otros no tan buenos. Entonces, lo que hacemos con este registro... Subsecretaria, disculpe, ¿y por qué cree usted que no hay tan buenos y hay tan buenos deudores? Bueno, la verdad es que son distintas razones, pero parte de eso es porque al no tener una información consolidada, yo desconozco cuál es mi nivel de endeudamiento. Entonces, a la hora de pagar mis deudas, en algún momento me endeudo más de lo que en realidad soy capaz de pagar. Entonces, yo diría que no es algo voluntario, sino que simplemente al desconocer la información, al no tenerla agrupada en un solo lugar, puedo tomar malas decisiones. Y eso es lo que se busca con el proyecto de Conoce tu Deuda. A mí me gustaría también, que no tiene que ver solo con deuda, tiene que ver con deuda, pero creo que es un tema bien importante, que no sé si me lo iba a preguntar, pero también tramitamos el de la tasa del crédito hipotecario, que lleva un mes, es para la compra de viviendas de menos de 4.000 UF y que permite un subsidio de tasa, que la tasa le baje en 0,6%. Además tiene garantías, entonces hoy día el primer mes ya están hablando de que las tasas pueden bajar en casi un 1%, lo que significa en un crédito de 30 años para una vivienda de ese valor de casi 100.000 pesos mensuales de menor dividendo. Es una política bien importante que tiene dos focos. Uno, que las personas efectivamente puedan acceder a una vivienda, y la segunda es que se reactive un sector como la construcción, que es un sector que genera harto empleo y que hoy día tiene un stock de más de 100.000 viviendas sin vender, y mientras no se vendan no van a empezar a haber nuevos proyectos inmobiliarios y por tanto más empleo. Claro, porque difícilmente hoy día se puede uno endeudar en una casa por el sistema, ¿no es cierto?, por la economía que está descendida, no tan solo en Chile, ¿no?, en el mundo completo es más complejo hoy día adquirir una propiedad. Claro, y por lo mismo como las tasas, bueno, ya están llegando a niveles más bajos, pero este subsidio ayuda a eso también. Perfecto, vamos a lo que es proyectos de ley y leyes en línea para impulsar la inversión en general y en especial la minería. Veamos qué ocurre con todo esto acá en nuestro país. Bueno, en realidad en minería yo diría que lo que hicimos durante este periodo fue haber podido despejar la incerteza que generaba el saber cómo iba a terminar el royalty minero. Pero eso es un proyecto que se aprobó hace un tiempo atrás y una vez que ya estaba listo el royalty minero se activaron los proyectos de minería importantemente. Hoy día tenemos una cartera bien grande. Entonces, yo diría que hay certeza jurídica ahí y eso ha generado un aumento muy significativo en los proyectos de inversión del sector minero, pero además ha generado que exista este royalty y se genere el Fondo de Desarrollo Productivo, que parte de los recursos del royalty, por tanto, se van a todos los gobiernos regionales del país, y otro porcentaje importante a más de 300 comunas que son altamente dependientes del Fondo Común Municipal, que también están recibiendo los recursos de royalty. Así es. Ya nos hicieron señas por todos lados, pero no podemos dejar nuestros puntitos que tenemos acá. Reformas legales que se discuten para la persecución de los dineros del crimen organizado. Forma breve, así para que logremos llegar. Bueno, estamos en el sistema, estamos en segundo trámite ya con el sistema de inteligencia económica contra el delito, que lo que busca es que al interior de impuesto interno, aduana, la UAF, que es la unidad de análisis financiero, se generan unidades de inteligencia que comparten información
a partir de los reportes de operación sospechosa que le llegan a la UAF y con eso poder llegar antes a dar la trazabilidad de la ruta del dinero y se amplía por tanto el objeto de la unidad de análisis financiero hoy día, que es solo lavado de activos, a analizar con inteligencia el crimen organizado. Qué bien, eso significa que también hay una impronta de seguir por el camino de alimentar la seguridad que tanta falta nos hace. Fortalecimiento en esta línea de servicios como aduanas y servicios de impuestos internos. Sí, de todas maneras, eso fue parte de la ley de cumplimiento tributario, que es el que, ¿no es cierto?, señalé a propósito de la recaudación necesaria para la implementación de la reforma previsional. En esa ley de cumplimiento tributario tenemos fortalecimiento de servicio de impuesto interno, de toda su labor de fiscalización, que está también en línea con el crimen organizado, pero también con lo que tiene que ver con evasión y elusión, la Tesorería General de la República, que además incorporamos convenios de pago para las pymes, y como tercer tema, aduana, donde se hizo una actualización de la ordenanza de aduanas que nunca había existido en mucho tiempo, lo puso en línea a lo que hoy día es el servicio de impuesto interno y con inversión en tecnología importante como son los camiones escáner y otros. Bien, hemos contado hoy día con una tremenda visita. Muchas gracias por estar con nosotros, subsecretaria Heidi Berner, subsecretaria de Hacienda. Les deseamos una tremenda vuelta con éxito, tranquila. Y bueno, ¿algo más que agregar? No, muchas gracias a usted por la oportunidad de compartir con todos los televidentes de Roco TV y quedamos muy disponibles para poder seguir conversando. Ojalá nos toque alguna otra visita. Totalmente de acuerdo. Y recuerde, Roco TV también se ve en Santiago, se ve en La Serena, en Temuco, Valdivia, ahí tenemos todos nuestros Canal 41, ¿ya? Y a través de la web. Y para ustedes, un abrazo tremendo y seguimos con más programación de Roco TV. Gracias. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presentó Puntos de Vista.